Perfecto, ya está grabando. Y listo. Don Ignacio, muchas gracias. Qué gusto poder conocerlo, aunque sea de manera virtual, de poder platicar con usted, de adentrarnos a su casa y poder platicar todos los proyectos que tienen, que se me hace muy interesante. Y pues gracias por estar con nosotros. Platíqueme un poco cómo es que se anima a explorar estas nuevas posibilidades, a estas plataformas, a hacer que el teatro no muera, que esté presente y que sigamos haciendo teatro y viendo teatro a través de estas plataformas. Pues qué bueno que surge esta posibilidad. Qué bueno, a mí me sorprendió mucho. Me sorprende cada cosa de esto. Todo lo relacionado a un celular, a mí me tiene asombrado desde hace muchos años. Un celular es un aparato maravilloso que cabe en una bolsa, que lo puede operar un niño, como son mis bisnietos de 8, de 10, de 12 años, y que lo manejan con una habilidad increíble. Pues son maravillas de la tecnología moderna del siglo XXI. Y qué bueno que hay esta posibilidad que estamos poniendo en práctica usted y yo esta tarde, y que ya he utilizado antes también con éxito para comunicarme con gente lejos, y en este caso para llevar también una obra de teatro. Una obra de teatro fácil, sencilla, de 2 personajes, pero muy bien escrita. 2 grandes personajes, los 2, y que nos da la posibilidad de estar ante el público de nuevo. Yo estaba desesperado, ya tengo casi un año. En octubre dejé de hacer teatro, en octubre del año pasado, por un pequeño problema gástrico que tuve, pero tuve que ir unos días al sanatorio sin ningún problema. Fue fácil, se arregló fácil, pero tuve que cortar la temporada y ya no pudimos regresar. Hubo problemas con el Seguro Social, hubo problemas con el empresario del teatro y ya no pudimos regresar. De modo que desde octubre del año pasado hasta ahora, pues son 10 meses y son demasiado tiempo en mi carrera sin estar con el público. De modo que ya me hacía mucha falta. Estaba muy inquieto, estaba molesto porque pasaba el tiempo y esto no se solucionaba. Al contrario, parecía que iba para más adelante y más adelante, y todavía en este momento creo que no se ha solucionado y que puede ir más adelante. Ojalá que no, ojalá que ya termine, ojalá que baje esa curva de cantidad de contagios y de cantidad de muertes diarias, que es pavorosa. Ojalá que esa curva ya baje definitivamente y que cese el peligro en ese aspecto. Don Ignacio, esta interacción con el público no es la misma que estamos acostumbrados en un escenario de manera virtual. ¿Cómo? No, en un escenario no, pero es la televisión. Es lo que hacemos en la televisión o lo que hacemos en el cine, ¿no? De manera que no es tampoco como tan asombroso
pero sí que tenga yo un pequeño aparato aquí delante de mí, un aparatito que tiene el tamaño de un cuaderno y que ahí esté su imagen y que su imagen vaya con la mía a visitar al público y que en ese mismo tamaño, en ese mismo espacio, podamos hacer Juan Ignacio, mi hijo y yo, la obra esta de Humberto Robles, que se llama, ¿cómo se llama él? Se llama Leonardo, don Leonardo, el gran Leonardo de Vinci, ¿no? Qué bueno que podamos hacer ese gran personaje que yo nunca había tenido en mis manos y que lo tuve ahora. Me gustó mucho. La anécdota es muy simpática, muy graciosa y la narración sobre cómo Leonardo tiene el gran deseo de toda su vida de construir una máquina para volar y todo lo que le dice su discípulo, que es un muchacho de la nobleza italiana y que es un muchacho que quiere aprender y que ha tomado como maestro a Leonardo y está con él como asistente, como ayudante, como consejero. Y muy bien, los dos personajes son muy buenos, nos dieron la oportunidad nos van a dar la oportunidad de comunicarnos con el público muy pronto y tenemos un proyecto de largo alcance para varios meses después. Tenemos la posibilidad de repetir la misma obra, si gustara. Tenemos la oportunidad de hacer una adaptación muy buena de El Quijote, tomando algunas de las anécdotas más buenas de las aventuras más buenas de Quijote y Sancho Panza en su peregrinar y una adaptación de eso con 3 voces que nos vendría a acompañar una actriz muy buena, una joven actriz que es Gabriela Pérez Negrete y un guitarrista que nos acompaña. De manera que además de que ahora somos Juan Ignacio y yo solamente para platicar sobre Leonardo da Vinci y la máquina de volar. La próxima adaptación es del Quijote y seguiría después una adaptación también para 3 voces y una guitarra de Macario, en donde también estaría esta misma voz femenina de Gabriela Pérez Negrete, Juan Ignacio y yo, y todavía hay más la posibilidad de una obra escrita por el maestro Quirarte, que es una autoridad en cuanto a literatura mexicana, miembro de la academia y, en fin, una gente muy valiosa, que escribió algo muy interesante sobre Melville. William Melville. Herman Melville, que es el autor de Moby Dick, la gran historia esa de Moby Dick, de la ballena que le arranca la pierna al capitán Ahab y convierte al capitán Ahab en su inmortal. Y el capitán Ahab dedica toda su vida a vengarse de la ballena que le arrancó la pierna y hasta encontrarla y matarla, pero le cuesta a él también la vida. Es una historia
preciosa. Posibilidades para el futuro y estar en contacto con el público, por lo menos una vez al mes, por lo menos podría ser una vez cada 3 semanas, 2 o 3 semanas, en fin. Ya veremos cómo nos acomodamos. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cada cuándo van a hacer estas obras? Sé que tienen planeados el montaje de mediano plazo a varios meses, pero las funciones, ¿qué días van a ser y en qué horarios? Pues no tenemos fechas seguras. 30. Tenemos la primera con Leonardo y la máquina para volar El 20. el 20, el jueves próximo. El El Quijote. próximo jueves Ajá. 20 a las 7 de la noche Ajá. por este sistema de Boletópolis. Y el Quijote el 30 de septiembre Y el 30 de septiembre el Quijote. a las 8 de la noche. Y en noviembre Macario. 1 y 2 de noviembre Macario y 19 de diciembre Melville. Entonces el 30, el 30, no. El 30 de El septiembre 20, al 20 de agosto. el 20 de agosto es la primera representación con Leonardo da Vinci y la máquina de volar. Después, el 30 de septiembre, sería el de la Quijote, la adaptación del Quijote. El 1 y 2 de noviembre sería la adaptación de Macario. Y un mes más adelante sería la adaptación de Melville en Mazatlán. Don Ignacio, hablábamos hace un poco de la televisión, del cine y de estas nuevas plataformas. Usted que le tocó vivir pues esta época pues de oro, ¿qué tan diferente es hablarle a la cámara o actuar a la cámara en una plataforma de televisión, de cine, y en este tipo de plataformas que el lenguaje puede ser diferente, que a lo mejor el ritmo es diferente? Está cortando. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Ahí creo que ya. Un poco el lenguaje. Sí, ahí creo que ya. Creo que lo logramos. Está lloviendo. El movimiento de su boca. Eso influye, ¿no? Ahí, creo que ya lo logramos ahí, ¿no? Bueno. Sí. Le preguntaba sobre el lenguaje de la cámara, de actuar para cine, televisión y este tipo de plataformas que sí tienen un lenguaje diferente, que tienen un público tal vez diferente y tal vez un ritmo en la obra diferente. ¿Cómo es poder trascender el cine de oro, la televisión y ahora actuar frente a estas plataformas? ¿Es diferente? Es muy parecido. No es nada diferente. Estoy frente a una cámara. Estoy viendo cómo la imagen vuela. Quién sabe por dónde. Igual que en la televisión sucede. O en el cine. Y bueno, estamos haciendo eso mismo. Qué bueno que es posible hacerlo para suplir esta ausencia de escenario, que es lo que al actor le interesa, y al actor es eso lo que le da vida. Al actor de teatro, el escenario es lo que le gusta tanto, lo enamora. El teatro es un verdadero atractivo para el intérprete. Eso es difícil conseguirlo, pero esto lo suple en determinada manera, y qué bueno que así sea y que lo vayamos a emplear y ojalá al público le guste.
¿Cuál sería el mayor reto, don Ignacio, el mayor reto de actuar frente a una plataforma como esta para usted? El mayor reto, pues hacerlo bien, como siempre. Qué reto tan importante puede haber, ¿no? No hay ningún reto tan importante. Es el mismo reto de la televisión o el cine, el mismo reto, el cine, el reto grave es salir al escenario y estar frente al público, ese es el reto. El estar tranquilo en mi casa, sentado frente a una cámara y que me grabe todo el texto, pues no tiene ningún problema. O sea, es más atreverse en el teatro, por ejemplo, es más agallas tener a lo mejor. Mil veces. Ir hasta el teatro. Mil veces. ¿Y usted cree que este tipo de teatro o este tipo de espectáculo llegó para quedarse o no va a ¿Hace qué? ¿Llegó para quedarse este tipo de teatro, este tipo de espectáculo? Esto pues puede ser, ¿verdad? Puede ser que alguien lo siga empleando, pero pues estás viendo el teatro en vivo, pues la gente también prefiere el teatro en vivo que este sistema. El sistema es para suplir la emergencia de no poder estar frente al público. Eso es lo único realmente diferente. Si nos regresáramos varios años atrás y llegara don Ignacio en la actualidad a ese don Ignacio de unos años atrás y le dijera, vas a actuar en unas nuevas plataformas, va a haber algo que se llama el Internet y va a haber un nuevo espectáculo, ¿qué le hubiera contestado a ese don Ignacio? De ese momento. No me digas tanto mentira para que... Igual que cuando me dijeron a mí, ya está la televisión en México. Y yo decía, ¿y qué es eso? ¿Cómo no sabes? Es un nuevo invento. Tú te paras ante una cámara te toma tu imagen y sin ningún cable ni nada, tu imagen va por el espacio, puede ir a 20,000 aparatos que reciben la transmisión. Yo decía, esto es una locura, ¿no? Hasta que fue alguien a invitarme a participar y yo fui de los primeros que fueron a la televisión en 1950. La televisión nace en 1950 en la Lotería Nacional y ahí estuve yo. De modo que fue una gratísima sorpresa, ¿no? Encontrarme en ese estudio ante unas cámaras gigantescas con unos rodetes adelante, que eran los diferentes lentes que hacían un escándalo y un ruido y cambiaban el lente para más cerca y más lejos y esto y lo otro, y era un lío espantoso, unas cámaras pesadísimas. No, ahora todo esto se ha solucionado de una manera maravillosa. Ahora te digo que un celular puede suplir una cámara de cine o puede suplir cualquier cámara de televisión. Ese simple aparatito que traes en la bolsa y que te resuelve todos tus problemas. Si sabes preguntarle, te contesta todo lo que le preguntes. Todo. Y precisamente usted... Ahí está toda. Si quieres literatura, ahí está toda. Allí están todas las enciclopedias del mundo. La británica, la Sopena, todas las más grandes enciclopedias que se hayan publicado
están ahí, en ese aparatito maravilloso. Oiga, don Ignacio, ¿y cómo le ha ido con su cuenta de Instagram, que abrió hace poco, en esta pandemia también? Se aventuró a usar esta red social. Sí, ¿Le ha gustado? bien, fue por sugerencia de mi hijo, de mi nieto, de mi nieta. Me dijeron, ahí esto, mira, te vamos a poner aquí, tú dales un saludo y verás cómo van a venir muchos amigos que no sabías tú que tenías en el mundo. Efectivamente, hicimos un pequeño saludo de mi parte. Ya estoy aquí con ustedes para saludarlos, qué bueno. Nos veremos pronto. Y empezaron a llegar, que ya tienes 50, que ya son 100, que ya son 300, que ya son 3000, que ya son 20, que ya son 10,000, que ya son 30,000. Sorprendente, sorprendente. Ya, Sí, ya, tantos amigos. No creí que tuviera tantos amigos permanentes. pues ya ves, sí los tiene. Sí, Y sí. están muy al pendiente de usted y seguramente la sorpresa de que esté innovando en estas nuevas plataformas, en las redes sociales, pues no se imaginaba usted hace, en los tiempos, en los 50, no se imaginaba que esto iba a suceder. No, no imaginaba. Y ahora los estoy invitando a todos esos amigos que me siguen, simplemente para enviarme un saludo, para contestar un saludo. A todos esos amigos los estoy invitando para que vean esta transmisión, ya que no podemos comunicarnos a través del teatro en vivo, pues vamos a utilizar esto, ¿no? Y ojalá que todos ellos se interesen y nos sintonicen el jueves próximo, el jueves 20, y luego el día de el Quijote, y después cuando Macario, y después cuando Melville en Mazatlán. O sea que Macario regresa a las pantallas, pero ahora, pero ahora en estas pantallas. Ha estado constantemente conmigo, lo llevo por todas partes. Hemos hecho esa adaptación de Macario que le digo, de 3 voces y una guitarra. Lo hemos hecho en las universidades de muchas ciudades, de muchos estados de la República. Hemos ido a muchos teatros a hacer esa adaptación, igual que la otra, la del Quijote. Ahora por este medio tenemos la oportunidad de un nuevo público, de un público que nunca había visto este tipo de transmisión o de comunicación del teatro con ellos, ¿no? De modo que será conveniente para un lado y para el otro, para ellos y para nosotros. Oiga, don Ignacio, ¿y usted le ha tocado ver una transformación de México, de aquellos años dorados que usted recuerda, después una época más contemporánea y una época ahorita totalmente digital? ¿Cómo ha sido para usted este sentimiento de poder atravesar todas estas épocas, de conocer muchísimos actores que les ha tocado tener que renovarse o morir? Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero ¿qué sentimiento le genera a usted de ver a este México transformarse, el México que usted conoció en ese momento, que ya no es el mismo y que pues a lo mejor conserva poco de lo que fue? Sí, pues cada nuevo invento, cada nueva sorpresa, que ya hay coches, que ya hay aviones, que ya hay vuelos al espacio, que ya hay la televisión, que ya hay ahora el internet, que ya hay el celular, que ya hay
todo esto que yo no me sé todos los nombres, que son tantas plataformas que se pueden utilizar para comunicarse y tantas maneras que hay de utilizar ese aparatito que es el celular. Ha sido maravilloso. El siglo XX y el siglo XXI son los dos siglos más sorprendentes en la historia de la humanidad. Así debe haber sido también en un principio, cuando inventaron el primer tenedor, cuando inventaron el primer traje, cuando descubrieron el fuego, ¿no? Cuando fueron descubriendo poco a poco todo lo que ha descubierto el ser humano a través de toda su historia, ¿no? De la historia de la humanidad. ¿Le da nostalgia? ¿Eh? ¿Le da nostalgia recordar esa época que le tocó a usted de oro del cine? Sí, pero es muy bonita la época moderna. No hay no hay tiempo para regresar y traer a tu memoria todo lo que pasaba en México hace 50 años. Claro, era una ciudad mucho más habitable, era una ciudad mucho más tranquila, era una ciudad mucho más segura, no había tanto temor. Ahora la gente sale con mucho temor a la calle, sale con mucho temor a la calle y se sube al metro con mucho temor y toma el autobús con mucho temor y se suben a un taxi con el mismo temor de que te asalten, de que te traten de secuestrar, en fin, una serie de problemas gravísimos que antes no había. Pero en fin, a cambio tenemos una ciudad con muchos millones de habitantes, un país que yo recuerdo cuando decían 20 millones de mexicanos, no pueden estar equivocados. Duerma usted en Colchones América, porque 20 millones de mexicanos no pueden equivocarse. Use usted sombreros Tardán, porque 20 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Y ahora somos 120 millones. Yo creo que ya rebasamos los 120 millones. Y mire cómo ha cambiado la ciudad y el país y las comunicaciones y la seguridad, la terrible inseguridad. Y ¿Sería pues, ¿Sería el problema más grave de México actualmente la inseguridad para usted? ¿Cuál? ¿El problema más grande para México sería actualmente la inseguridad? ¿O cuál considera? Puede ser la inseguridad, sí, cómo no. La inseguridad está en todas partes. La inseguridad acecha a los niños más pequeños cuando van a la escuela. Estando en la escuela, que alguien llegue por el niño sin ser el que debe recogerlo, la vigilancia constante de los padres con las criaturas. Eso no había antes. Antes era un México mucho más tranquilo, pero también México era un país muy atrasado en ese sentido. Ahora tenemos muchas más cosas muy importantes de lo cual podemos disfrutar. Y la cultura, don Ignacio, ¿cómo ve la falta de apoyo de cultura, que no es exclusivo de un sexenio, pero lo grave es que se ha ido deteriorando? Y seguramente a usted le ha tocado todas estas épocas en las que hace falta y sigue haciendo falta apoyo a la cultura. ¿Qué nos podría comentar, opinar? Hace mucha falta.
Eso es lamentable. El que los gobiernos quieran o no, sea el gobierno que sea, de cualquier procedencia, de cualquier grupo político al que pertenezca el gobierno, de todos modos, todos los gobiernos les ha faltado interés por la cultura. Ha habido algunas excepciones, momentos en que algún presidente tiene precisamente el objetivo de impulsar la cultura en el país. Y lo hace tal vez durante 2, 3 años, tal vez pueda hacerlo durante los 6, pero ahí se acaba. Eso es terrible en nuestro sistema, que cada 6 años es un país que vuelve a empezar. No hay continuidad, no hay continuación de esfuerzo. Se pierde mucho tiempo en eso. Y ahí está terriblemente complicada la cultura. Nos hace mucha falta apoyo a la cultura. Y cuando se recortan dineros, como nos acaba de suceder en este momento, nos está sucediendo que recortan de por aquí, de por acá y de por allá. De todos modos, la cultura es la que más padece. La cultura es a la que más le recortan. La cultura y la educación, que son dos actividades que el gobierno debe cuidar muchísimo, pues tanto la educación como la cultura están siempre en el peligro de ser recortados y de ser lo último a lo que se le preste atención. Pero no solo el gobierno, también la ciudadanía, tiene que poner mucho más de su parte para tener mejor educación y mejor cultura. ¿En qué los mexicanos, en qué estamos faltando a que no nos interese la cultura? ¿No nos interesa el teatro? ¿O pensamos que es muy caro, es poco accesible? ¿Qué hace falta para que nosotros nos interesemos más por la cultura, por ir al teatro, por consumir más? No es solo una cosa. Hay que volver a examinar de dónde procede cada actividad del Estado, cada actividad del gobierno, cada actividad de la sociedad. Hay que volver a recorrer todo el camino. Hay mucho que decir, mucho que hacer, pero no es el momento, ¿verdad? ¿Para qué me voy a poner a tratar de resolver los problemas de la ciudad o del mundo o de la República Mexicana o del gobierno actual? Pues no es ni mi postura, ni tiene caso que yo me dedicara exclusivamente a eso. Y si yo me dedico a eso, pues tendría que ser con verdadero interés y dedicarle todo mi esfuerzo, ¿no? Don Ignacio, estamos en tiempos de pandemia todavía, en tiempos en el que todavía estamos pues en casa o deberíamos todos seguir en casa. ¿Cómo usted ha enfrentado estos momentos? A todos en algún momento de la pandemia nos ha causado tristezas, anhelos, a lo mejor momentos de creatividad. ¿Cómo ha vivido usted la pandemia, el momento del encierro en casa? Bien, con mucha paciencia. Hay que tener paciencia, perseverancia, hay que tener buen humor, hay que aguantar mucho, hay que callarse muchas cosas que podría uno gritar y salir a gritar a la calle y buscar gente que te siga para ir todos al Zócalo a gritar.
Pues sí, llegamos al Zócalo y nos la pasamos ahí gritando 24 horas hasta quedar afónicos totalmente y luego tenemos que regresar a atendernos con el otorrino laringólogo. Don Ignacio, me resta... No, yo me he pasado bien, he tenido paciencia, sé que es difícil. Hay, por ejemplo, partes de lo de la pandemia, que es no salgan de su casa, esténse en su casa. Pero bueno, hay casas que son chicas, unas son minúsculas, otras son muy grandes. Las grandes tienen sus propios problemas, pero los más graves problemas están en las casas chicas con mucha gente. Una casa chica con mucha familia, es muy difícil decir no se muevan de aquí, no salgan. Y si salen, pónganse un tapabocas y pónganse... ¿qué más piden que te pongas? Careta, gel. Ah, Careta, careta, y bueno, guantes. guantes. También. Es imposible. Hay gente que por más que quiera no puede cumplir. Y hay gente a la que no se le puede pedir durante 4 meses que no salga nadie de la familia a la calle, que salga nada más el que va a comprar lo necesario. No, pues no es suficiente, no es suficiente. Esos problemas pues se dan y hay que pasar por ellos, tratar de resolverlos de la mejor manera, cada familia, cada grupo, cada individuo. Todos tenemos que poner todo de nuestra parte para que esto mejore. Don Ignacio, me restan 2 preguntas. Una es cómo ve usted la nueva generación de actores que están egresando de las escuelas o están iniciando. Usted sabe que este mundo, el mundo artístico y en general en todas las profesiones, cuando uno empieza es difícil. ¿Cómo ve usted a estas nuevas generaciones de actores? Pues yo he ido desde los años 50 en que empecé mi carrera como actor. He ido pasando por diferentes etapas que ha pasado el teatro. He ido viendo cómo crecen las escuelas. He visto cómo de mi escuela de teatro de Bellas Artes, que era la única en 1950, que no había otra escuela de teatro en toda la República, que entonces ha ido creciendo eso. Ahora hay escuelas hasta en los pueblos más chicos. Hay gente que estudia teatro en todas partes de la República, en todos los estados. Hay escuelas de teatro, hay maestros de teatro, hay actores que se han convertido en maestros y tienen sus propias escuelas y ha crecido muchísimo. Antes salían unos cuantos actores, 2 o 3 cada año. Ahora muchísimos que no tienen a dónde ir, que no tienen qué hacer, que hay que buscarles cómo. En que cada escuela debe preocuparse por el futuro de sus alumnos. No es nada más crear alumnos y darles clases durante 3 años y luego mandarlos a la calle. ¿Y qué hacen en la calle sabiendo ser buenos actores? Necesitan que les marquen un principio, que formen grupos, que la escuela les sirva de productor, por lo menos un productor muy modesto para sus propios alumnos, pero sí necesitan enseñarles a poner en práctica lo aprendido de inmediato. Que se formen grupos de teatro en cada escuela
de cada grupo que sale cada año preparado, buscar a los mejores y que participen en un grupo de teatro que se profesionalice y que con el tiempo llegue a ser un grupo que viva por sí mismo. Eso, pero no lo hay. Ese es el de los objetivos que tiene su escuela, el Centro Artístico Ignacio López Tarso, formar actores, aspirar a la perfección, como usted bien tiene ese lema y esa escuela. Y pues la verdad, ¿cuál sería? Es su legado. Al final esa escuela es su legado. ¿Qué le gustaría que estos actores egresados de su escuela tuvieran las herramientas o apoyos para poder salir y enfrentar este mundo que usted menciona? Es lo que digo, las escuelas no tienen cómo prever lo que va a pasar con esos alumnos y deben hacerlo, deben preocuparse, pero las condiciones económicas del país no están para eso. Las escuelas no pueden disponer de cantidades de dinero para producirle a sus alumnos más que las obras con las cuales terminan el curso y luego pues a ver cómo te va, cada quien por su camino. Sí, eso es terrible. Y es lamentable como muchos actores que han hecho una muy buena academia, luego se ven decepcionados de que pasa el tiempo y nadie los contrata. Eso debía haber la escuela, ¿no? A ver, los más inteligentes, los mejores que han hecho el curso, vamos a hacer un pequeño grupo y vamos a distribuirlos en algunas agencias de colocación de actores para cine, para teatro, para televisión. Pero no hay eso. Pues que lo formen. Yo les digo, yo no tengo una academia en este momento que dependa de mí, pero sí pienso que esto que decía usted de aspirar a la perfección, que yo pienso que ese es un método muy importante en tu vida. Cualquier cosa que hagas, cualquiera, si tienes el deseo de la perfección, si tienes la intención de que cada cosa que tú hagas tenga esa pretensión de llegar a la perfección, aunque no lo logres nunca, porque la perfección es difícil, porque la perfección a veces parece inalcanzable por las experiencias de otros seres humanos de muy diferentes épocas, que no todos han llegado a la perfección. Leonardo da Vinci hubiera querido que todos sus cuadros tuvieran el resultado que tuvo la Gioconda, ¿verdad? Tal vez en ese cuadro, que es un cuadro famoso en todo el mundo, que en todo el mundo lo desean, lo admiran, lo respetan, tratan de imitarlo. Qué bueno, es como un paradigma de lo bien hecho, de lo bien realizado. Y para Leonardo fue pues su obra maestra, tanto que parecía que él estaba enamorado de la Madonna. Y su deseo de perfección
siempre fue así. Voy a crear, decía Leonardo, voy a crear muchas pinturas para los señores nobles que desean tener algo con qué disfrutar en su casa. Un cuadro que los haga en algún momento sentarse frente a él y ahí pasar un rato de felicidad, de tranquilidad, de introspección, y que eso te lleve a un nivel superior de cultura y de bienestar, y que eso depende de un pequeño cuadro que tienes colgado en tu casa. No puede ser. Eso sería maravilloso. Y lograr eso, los pintores, los escultores, la gente que produce la belleza, que provoca la belleza, que persigue la belleza, y hacerla para más gente, que la belleza llegue a cada vez más volumen de personas, que cada vez haya más gente satisfecha de su pintura, satisfecha de su música, satisfecha de su creación, cualquiera que sea. Don Ignacio, ¿con qué frase quisiera ser recordado o con qué acción, con qué consejo, con qué recomendación que nos pueda dejar al final en esta plática para todos nosotros, para a lo mejor la generación que lo vio crecer, para nosotros que hemos conocido de usted a través de su trabajo y para la generación que viene? ¿Cómo le gustaría en frase, en acción, en recomendación, en consejo, que siempre lo recordáramos? No lo tengo. Lo que le he dicho es lo que pienso. Si todo el mundo pretende, persigue, anhela la perfección, todos vamos a ser mejores a fuerza. No llegaremos a la perfección, pero sí que tenemos el espíritu de ir a la perfección, de seguir, de buscar, de ir tras la perfección por cualquier camino. Todos vamos a hacer lo que hagamos, lo haremos mejor. Le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted, de tener esta conversación, de tener un personaje aquí enfrente, aunque sea en una pantalla, como usted. Le agradezco mucho. Pues soy alumna ahí del centro del CAILT y también pues me dio mucho gusto verlo en la obra de Mamma Mía. Estuve por ahí y me dio mucho gusto que nos fuera a ver. Y muy bien, estuvo muy bien. ¿Le gustó? Me gustó mucho. No, fue un placer verlo en el público porque normalmente cuando nosotros vamos a verlo, nosotros estamos en el público. Y era una sensación bien bonita que ahora usted esté en el público y lo pudiéramos ver desde el escenario. Entonces, esa experiencia yo me la llevo. Esta conversación con usted, si en algún momento a nivel presencial lo podemos tener, sería un placer. Y pues yo sigo estudiando allá y es una muy buena escuela con excelentes maestros que nos enseñan todos los días y en cada clase a lo que usted acaba de mencionar, a la perfección, a trabajar duro, a que sea el trabajo que hable por nosotros. Y la verdad eso le agradezco mucho porque ha sido una excelente escuela. Gracias. Voy a parar la conversación, voy a parar la grabación. Gracias por su interés. Gracias por sus preguntas. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a usted, don Ignacio.